¿Puede una sociedad tolerante sobrevivir si tolera a los intolerantes? ¿Tolerar al intolerante es virtud o suicidio moral? ¿Qué opina? ¿Quieren saber más? Entonces acompáñenme a ver de qué va el asunto. Soy Miguel Fullita y sean bienvenidos como todos los lunes del milenio a Batiburrillo, la aventura del conocimiento. Pues bien, la pregunta puede parecer abstracta, pero es extraordinariamente concreta en nuestro tiempo. Vivimos rodeados de dilemas donde la libertad y convivencia chocan diariamente. La paradoja de la tolerancia, formulada por Karl Popper en 1945, nos desafía a pensar. ¿Tolerar al intolerante es un acto de virtud que fortalece la sociedad o un suicidio moral que la socava desde dentro? Habría que decir que la tolerancia es mucho más que una palabra bonita, es un principio que sostiene la democracia, la convivencia y el pluralismo. Sin tolerancia, la sociedad se fragmenta, los derechos individuales se erosionan y la cooperación se vuelve imposible. Pero, ojo, tolerancia no significa aceptación ciega. Existe una distinción crucial entre tolerancia pasiva y tolerancia activa. La primera consiste en soportar la diversidad sin involucrarse, es decir, permitir que otros existan y actúen aunque nos incomoden. La segunda es más compleja, implica compromiso, responsabilidad y participación activa en la defensa de los derechos de todos, incluso de quienes no compartimos. Hoy vivimos rodeados de ejemplos que muestran la fragilidad de la tolerancia pasiva. Mensajes de odio que se viralizan en minutos, campañas de difamación, movimientos extremistas que crecen sin control. La tolerancia activa, por el contrario, nos exige reflexionar, educar y actuar. Ignorar esa responsabilidad es tan peligroso como imponer la autoridad de manera autoritaria. La paradoja de Popper nos recuerda que la libertad, si no se protege, puede ser usada como herramienta para su propia destrucción. Pero esta reflexión no es solo filosófica, tiene consecuencias reales en nuestra vida cotidiana. Cada vez que elegimos ignorar el discurso de odio, cada vez que justificamos la violencia verbal como libertad de expresión, estamos participando en el juego de los intolerantes. La tolerancia se vuelve entonces un acto ético, una decisión consciente y deliberada. No es neutralidad ni un simple acuerdo social. Es una práctica que requiere vigilancia, juicio y sobre todo empatía. Desde esta perspectiva podemos comenzar a comprender la complejidad de la pregunta. ¿Hasta qué punto debemos tolerar lo intolerable? El mundo digital amplifica la pregunta, pero la historia ya nos ha dado ejemplos dolorosos de sociedades que fracasaron al responderla. De manera que es menester explorar qué es la tolerancia, sus raíces históricas, cómo Popper conceptuó esta paradoja y cómo podemos aplicar estas ideas hoy para sostener sociedades abiertas y justas. Y comencemos. La tolerancia es un concepto que ha acompañado a la humanidad desde sus conflictos más intensos. Durante siglos, las diferencias religiosas, étnicas e ideológicas fueron motivo de guerras, persecuciones y segregación social. En este contexto histórico surge la necesidad de reflexionar sobre cómo coexistir sin destruirnos mutuamente. En el siglo XVII, John Locke escribió su influyente Carta sobre la tolerancia, en la que defendía la separación entre la Iglesia y Estado y el derecho de cada individuo a creer según su conciencia. Locke argumentaba que imponer la fe por la fuerza solo generaba violencia y resentimiento. La verdadera estabilidad social, decía, nace del respeto mutuo, del reconocimiento de que cada persona tiene derecho a sus creencias y la convivencia exige límites a la coerción. Voltaire popularizó la tolerancia como un principio moral y social. Su defensa de la libertad de pensamiento no se limitaba al ámbito religioso. Proponía el diálogo y la crítica como herramientas esenciales para la justicia y el progreso. La Ilustración consolidó la tolerancia como un valor universal, aunque nunca absoluto.
Incluso los defensores más apasionados reconocían que ciertos grupos podían representar amenazas para la convivencia y la libertad. La tolerancia, entonces, siempre ha sido un equilibrio delicado entre apertura y protección. A lo largo de la historia, la tolerancia se convirtió también en principio político. Permitir la diversidad religiosa, ideológica y cultural dejó de ser una opción y se transformó en la base de las democracias modernas. Sin embargo, este principio no estuvo exento de tensiones. La libertad de expresión, la defensa de minorías y la protección de derechos individuales a veces chocan con opiniones extremistas que buscan socavar la convivencia. Comprender estas tensiones es crucial para entender por qué Popper formuló su famosa paradoja. Incluso hoy, la tolerancia sigue siendo un acto que requiere coraje. No se trata solo de soportar lo diferente, sino de participar activamente en la construcción de una sociedad que respete la diversidad sin ceder ante la violencia o la opresión. Cada decisión, cada acto de diálogo o de defensa de derechos constituye un ejemplo de tolerancia activa. Ignorar esta responsabilidad es rendirse a la intolerancia. Karl Popper, filósofo austriaco exiliado en Inglaterra durante la Segunda Guerra Mundial, fue testigo del ascenso del nazismo y de cómo la democracia podía ser destruida desde adentro. En su libro La sociedad abierta y sus enemigos, Popper formuló lo que hoy llamamos la paradoja de la tolerancia. La tolerancia ilimitada conduce a la desaparición de la tolerancia. La idea es sencilla pero poderosa. Si una sociedad permite que los intolerantes actúen sin restricciones, estos pueden destruir los derechos y libertades que sostienen la sociedad abierta. La Alemania de la República de Weimar es un ejemplo histórico. El sistema toleró partidos y discursos extremistas que, finalmente, terminaron con la democracia y llevaron al totalitarismo nazi. Ahora bien, Popper no defendía la censura indiscriminada, abogaba por la defensa activa de la libertad. La sociedad debe permitir la diversidad mientras ésta no amenace la convivencia y bloquear a quienes buscan destruirla. La paradoja nos obliga a reflexionar. ¿Cómo identificamos a los intolerantes? ¿Quién define los límites? La respuesta no es simple y requiere juicio ético, educación, vigilancia social y participación cívica. En la actualidad, la paradoja se manifiesta en la política, la cultura y la tecnología. Discursos extremistas se difunden en redes sociales con rapidez. Movimientos autoritarios se presentan como víctimas de la censura y la tolerancia pasiva se convierte en complicidad. La tolerancia, en este sentido, no puede ser neutral ni ilimitada. Es un acto que exige discernimiento y responsabilidad activa, recordándonos que la libertad sin límites éticos puede ser su propio enemigo. Definir los límites de la tolerancia es un desafío que atraviesa la historia, la política y la ética. La pregunta central es, ¿quién decide qué es intolerancia? ¿No les parece? En las sociedades modernas las respuestas se multiplican. Los estados establecen leyes que prohíben discursos de odio o incitación a la violencia. La educación forma criterios de respeto y convivencia. La cultura y la opinión pública influyen en lo que consideramos aceptable. Incluso las plataformas digitales y sus algoritmos actúan como árbitros, amplificando ciertos contenidos y silenciando otros. Pero, sin embargo, ninguna de estas soluciones es perfecta y cada una enfrenta el riesgo de abusos. La libertad termina donde comienza el daño a otros, pero medir ese daño es delicado. ¿Qué tan ofensivo debe ser un discurso para que la sociedad intervenga? ¿Debe prohibirse incluso la propaganda que no genera violencia inmediata, pero sí normaliza ideas intolerantes? Estas preguntas no tienen respuestas sencillas y requieren equilibrio constante entre principios éticos y pragmatismo político. John Rawls propuso un marco útil, el consenso entrecruzado, según el cual la tolerancia se sostiene cuando los miembros de la sociedad acuerdan principios básicos de respeto, igualdad y libertad.
Este pacto ético permite coexistencia sin eliminar la diversidad y ofrece criterios para decidir cuándo es necesario limitar ciertos comportamientos o ideas. La tolerancia activa entonces no consiste en aceptar todo, sino en proteger la libertad y los derechos de todos, incluyendo los de quienes podrían usar esa libertad para amenazar la convivencia. El dilema aparece también en la política y la cultura. Partidos extremistas pueden presentarse como víctimas de la censura y utilizar la tolerancia de la sociedad como trampolín para socavarla desde adentro. En el ámbito cultural, el humor y el arte provocador generan debates similares. ¿Hasta dónde puede llegar la libertad creativa sin causar daño a grupos vulnerables? La sociedad debe encontrar un equilibrio, intervenir cuando la intolerancia amenaza derechos fundamentales, pero sin sacrificar la diversidad de ideas que caracteriza a una comunidad abierta y democrática. Los desafíos contemporáneos hacen más urgente esta reflexión. Redes sociales globales permiten la difusión instantánea de discursos de odio, teorías conspirativas y propaganda extremista. La tolerancia pasiva en estos casos se convierte en complicidad. La tolerancia activa exige acción, educación y responsabilidad y plantea la pregunta crucial: ¿cómo proteger la libertad sin permitir que ésta se convierta en un arma contra la propia sociedad? La respuesta nunca será absoluta, pero la reflexión constante y la participación ética de los ciudadanos son fundamentales para mantener la salud de la democracia. Aunque la paradoja de Popper ha sido influyente, también ha recibido críticas importantes. Algunos filósofos y defensores de la libertad argumentan de que limitar la expresión de ideas puede derivar en autoritarismo. Según Noam Chomsky, por ejemplo, incluso los intolerantes deben gozar de libertad de expresión porque censurarlos erosiona los mismos principios que la sociedad busca proteger. ¿Ustedes qué opinan? Los libertarios radicales sostienen que la mejor manera de enfrentar ideas extremistas es mediante el debate abierto y no a través de prohibiciones. Según este enfoque, la verdad y la racionalidad son capaces de derrotar a la intolerancia si se enfrentan en condiciones de igualdad. Sin embargo, la historia demuestra que las ideas intolerantes no siempre desaparecen en un debate racional. Por el contrario, pueden crecer rápidamente aprovechando emociones, miedo y resentimiento. La propaganda extremista suele ser efectiva porque conecta con preocupaciones reales, aunque las distorsiona. La ausencia de límites claros puede permitir que la intolerancia se consolide y que la democracia misma sea amenazada. Otra crítica a Popper es la llamada pendiente resbaladiza. Si se comienza a limitar la expresión de ideas consideradas intolerantes, ¿dónde se traza la línea? La historia muestra que, mal aplicada, esta lógica puede ser usada por gobiernos autoritarios para silenciar cualquier disenso. Por eso, el enfoque de Popper debe interpretarse como un principio ético, más que como una regla rígida. Su objetivo es proteger la sociedad abierta, no restringir el pensamiento crítico ni la diversidad de opiniones legítimas. La discusión entre límites y libertad absoluta continúa siendo central en sociedades contemporáneas. Nos recuerda que la tolerancia no es un valor simple, sino un equilibrio delicado entre derechos, responsabilidad y vigilancia constante. La educación, el diálogo y la ética son herramientas indispensables para que este equilibrio se mantenga sin caer en extremos que destruyan la democracia o que permitan la propagación del odio. La tolerancia es, que duda cabe, el cimiento sobre el que se sostiene la democracia. Pero no basta con tolerancia ilimitada. La historia nos enseña que la libertad sin límites éticos puede ser devastadora. El pluralismo es otro concepto inseparable de la tolerancia. No significa aceptar todas las ideas como igualmente válidas, sino permitir que distintas perspectivas coexistan, dialoguen y se enfrenten sin anularse mutuamente. Una sociedad pluralista reconoce la diversidad de creencias, culturas y valores, pero también establece límites éticos para proteger a quienes podrían ser víctimas de la intolerancia.
Y es así que no se trata solo de soportar lo diferente, sino de crear condiciones para que esa diferencia pueda expresarse sin amenazar la convivencia. Los límites de la tolerancia son mecanismos de protección de la democracia y la libertad. La sociedad debe ser capaz de identificar cuando la expresión de ciertas ideas se convierte en un riesgo para la seguridad, la igualdad y los derechos fundamentales de las personas. Esto no implica censura indiscriminada ni autoritarismo. Implica discernimiento, responsabilidad y educación. La tolerancia requiere que los ciudadanos participen, discutan y evalúen constantemente la validez y el impacto de las ideas que circulan en el espacio público. El rol de la educación es fundamental en este proceso. Enseñar a pensar críticamente, a identificar argumentos manipuladores y a valorar la diversidad de perspectivas es indispensable para que la tolerancia funcione. Una democracia que no educa a sus ciudadanos corre el riesgo de convertirse en un terreno fértil para la intolerancia. Por eso la tolerancia no es solo un principio abstracto, sino una práctica diaria que debe cultivarse desde la infancia hasta la vida adulta. La ley, por su parte, establece el marco mínimo de protección, reglamentar discursos de odio, prohibir la incitación de la violencia y garantizar derechos fundamentales son formas de mantener la coherencia entre libertad y responsabilidad. La tolerancia se convierte así en un equilibrio entre derechos individuales y bien común. Sin este equilibrio, la democracia puede fragmentarse, las minorías pueden quedarse desprotegidas y la convivencia se vuelve insostenible. En este orden de cosas, la tolerancia, la democracia y el pluralismo forman un triángulo inseparable. Cada vértice sostiene a los otros. Ignorar uno de ellos debilita todo el sistema. Ahora bien, ser tolerante no es aceptar todo. Es reconocer cuando ciertas ideas o acciones amenazan la estabilidad y actuar para preservar la libertad y los derechos de todos. Este ejercicio ético es complejo, pero indispensable para que la sociedad abierta pueda sobrevivir. En la era digital, la paradoja de la tolerancia se manifiesta de manera evidente. Redes sociales, plataformas de comunicación instantánea y medios de difusión global han transformado la manera en que las ideas circulan. Un comentario ofensivo puede viralizarse en minutos y un movimiento extremista puede organizarse sin necesidad de estructuras tradicionales. Esto plantea nuevos dilemas sobre la tolerancia. ¿Debemos permitir que todas las ideas se expresen, aunque sean dañinas? ¿Dónde termina la libertad de expresión y comienza la responsabilidad ética? El fenómeno de la cancelación es un ejemplo contemporáneo de estos dilemas. Por un lado, permite que comunidades marginadas denuncien abusos, discriminación o conductas intolerantes. Pero por otro lado, puede reproducir intolerancia en forma de ostracismo, persecución digital o juicio público sin proceso. La tolerancia exige diferenciar entre crítica legítima y castigo excesivo, entre diálogo constructivo y agresión simbólica. Los políticos y grupos extremistas representan otro desafío. Algunos utilizan la apariencia de víctimas para difundir ideologías que buscan restringir derechos, manipular emociones y socavar instituciones democráticas. La sociedad se enfrenta a la decisión difícil de darles voz para no limitar la libertad de expresión o prohibirlos para proteger a la comunidad de su influencia dañina. En fin, no hay respuestas fáciles y cada decisión tiene implicaciones éticas y sociales profundas. El humor ofensivo, la sátira política y el arte provocador constituyen otro terreno de tensión. Estas expresiones creativas cuestionan normas y desafían sensibilidades, y muchas veces generan debates sobre los límites de la tolerancia. La clave está en distinguir entre provocar reflexión y perpetuar daño, entre cuestionar ideas y vulnerar derechos. La tolerancia requiere discernimiento, empatía y contexto, evitando tanto la censura indiscriminada como la complicidad pasiva. La vida cotidiana también nos confronta con ejemplos de intolerancia disfrazada de libertad. Comentarios racistas o sexistas en entornos laborales, discursos que incitan al odio en espacios públicos
o la propagación de información falsa que genera violencia son manifestaciones de cómo la tolerancia ilimitada puede convertirse en riesgo. La educación, la legislación y la responsabilidad ética son herramientas necesarias para gestionar estos conflictos. Como lo hemos repetido, la tolerancia no es un acto neutro ni pasivo. Cada decisión sobre qué tolerar y qué limitar implica responsabilidad, reflexión y participación activa. Ignorar la intolerancia es permitir que crezca, mientras que restringirla sin criterios sólidos puede derivar en autoritarismo. La sociedad contemporánea requiere un equilibrio consciente, constante y ético, capaz de proteger la libertad y la diversidad sin sacrificar la cohesión y la justicia. Esta cuestión nos confronta con una verdad incómoda. Ser tolerante no significa aceptar todo, sino saber cuándo decir basta. La tolerancia es un valor ético, un principio de convivencia y una práctica que exige vigilancia, juicio y responsabilidad. La historia y la experiencia contemporánea demuestran que ignorar este equilibrio puede llevar a la erosión de la libertad y al auge de la intolerancia. Cada sociedad enfrenta dilemas similares. Decidir cuándo intervenir, cuándo educar y cuándo limitar ciertas conductas. Ahora bien, no existe un criterio único ni absoluto. La tolerancia requiere contexto, sensibilidad y juicio colectivo. Los límites no son herramientas de opresión, sino mecanismos de protección que permiten que la diversidad prospere sin destruir la convivencia. La tolerancia no es neutralidad. Ignorar la intolerancia es complicidad. Limitarla sin criterios es autoritarismo. Ser tolerante significa reflexión, juicio y acción consciente. Cada decisión ética sobre tolerancia afecta directamente la libertad, la democracia y el conjunto social. En este sentido, la tolerancia es un acto heroico cotidiano, un esfuerzo colectivo que requiere vigilancia constante. Finalmente, vivir con la paradoja de la tolerancia significa aceptar que no hay soluciones fáciles ni absolutas. Cada sociedad, cada comunidad y cada individuo debe negociar los límites, equilibrando libertad, derechos y responsabilidad ética. La tolerancia es un principio que guía la convivencia, pero solo alcanza su valor cuando se ejerce activamente con conciencia y prudencia. Ser tolerante no es aceptar todo, sino saber cuándo decir basta. Esta frase resume la lección esencial. La tolerancia es un acto ético, un compromiso con la libertad y la justicia, un equilibrio delicado que requiere reflexión constante, empatía y coraje. La paradoja de la tolerancia nos desafía a vivir con responsabilidad, construyendo sociedades donde la diversidad pueda coexistir con respeto y libertad. Así las cosas. Eso es todo por hoy, amigos. Si fue de vuestro agrado, regáleme un me gusta, comente y comparta. Muchas gracias. Síganos a través de las redes sociales y les invito a que se suscriban a este canal. Y con ustedes será hasta la próxima semana en un nuevo Batiburrillo. Nos vemos. Chao.